Hola a todos, soy el doctor Salvador Quiroz González. Agradezco por la invitación a este segundo Congreso Iberoamericano organizado por APEND, online de acupuntura y medicina china. Mi plática se titula Acupuntura neurofisiológica y psiconeurobiomodulación, de laboratorio a la práctica clínica. Esta plática está estructurada de la siguiente manera. Primeramente abordaré reduccionismo y complejidad, dos vertientes para estudiar el proceso salud-enfermedad. Posteriormente abordaré sobre algunas problemáticas emergentes en salud, nuestras investigaciones y aportaciones, así como perspectivas y conclusiones. La realidad fisiológica la estudiamos desde dos perspectivas. Una corresponde al método reduccionista, el cual estudia por separado los componentes del sistema. Surgen así especialidades como la cardiología, la neurología, la neumología, la fisioterapia, la endocrinología, entre otras. Esta forma de estudiar al organismo resulta efectivo para desarrollar tratamientos contra enfermedades donde se conoce la causa directa, por ejemplo, infecciones asociadas a determinados microorganismos, patologías agudas asociadas a causas agudas, por ejemplo, los traumatismos. No obstante, uno de los problemas actuales al que nos enfrentamos es el aumento significativo en el número de enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, estudios de proyección de defunciones de enfermedades según la OMS estima que para el 2030 habrá un aumento significativo en el número de defunciones por enfermedades cardiovasculares, cáncer o incluso enfermedades crónicas respiratorias. Asimismo, la Federación Internacional de Diabetes estima un incremento previsto de 205 millones de nuevos casos de diabetes para el 2035. Las proyecciones de obesidad, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estiman que para el 2030 habrá un aumento significativo en los casos de obesidad en países como Estados Unidos, México, Inglaterra, Canadá, España, entre otros. Otro de los problemas al que nos enfrentamos es la comorbilidad en nuevas enfermedades, tal es el caso de COVID-19 y condiciones médicas subyacentes en defunciones, como son hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, enfermedad arterial coronaria, entre otras. Otra problemática presente es la limitación de los tratamientos farmacológicos, mayor documentación de efectos adversos, incremento en el número de casos de tratamientos refractarios, la tolerancia farmacológica, incluso la susceptibilidad a la comorbilidad por el uso crónico de determinados medicamentos. Por ejemplo, este estudio publicó que el uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, AC, aumenta la expresión del receptor de angiotensina 2, como lo es el AC2, lo que incrementa el riesgo de contraer la infección por COVID-19, daño orgánico y patogénesis severa. Por consiguiente, otra forma de estudiar esta realidad fisiológica del organismo es lo que se denomina complejidad. La complejidad estudia las interacciones entre los componentes del sistema con el objetivo de identificar nuevos comportamientos del sistema o las famosas propiedades emergentes, es decir, emergen cuando se estudia la totalidad del sistema. Por ejemplo, todos sabemos que el intestino asume una función relevante en la digestión y absorción de nutrientes. No obstante, cuando el intestino interactúa con otras estructuras como lo es el vaso o el sistema nervioso central, se descubren otras funciones del intestino como es su participación en el desarrollo del sistema nervioso, la tolerancia inmunológica, la regulación emocional y estados afectivos. Tales funciones no podrían ser identificadas si estudiamos exclusivamente al intestino sin considerar otras interacciones. Por otra parte, también se ha demostrado que los estados psicoemocionales influyen en la actividad visceral y la tolerancia inmunológica. En los años 60, George Solomon publicó unos estudios donde él demuestra la relación entre las características de la personalidad y el estrés con la autoinmunidad. Esto originó lo que hoy conocemos como inmunología afectiva, incluyendo el condicionamiento inmunológico. Otra de las repercusiones o del impacto que tiene la complejidad es que cada vez existe un mayor interés en el estudio de los diferentes factores que influyen en el proceso salud-enfermedad, como lo es la dieta, la ingesta crónica de medicamentos, la susceptibilidad genética, la inflamación crónica, el estrés crónico laboral, factores emocionales,
las adicciones, el sedentarismo, incluyendo la misma polución. De tal forma que lo que se pretende es encontrar un común denominador a todos estos factores que sea el causante o, cuando menos, un elemento relevante para el desarrollo de las diferentes enfermedades. Dentro de este común denominador se ha propuesto la inflamación crónica de bajo grado. ¿Cómo entender este concepto de inflamación crónica de bajo grado? Bien, pues sabemos que el balance de la inflamación y de la antiinflamación es necesaria para el organismo, ya que en estado de salud ambas citocinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, se encuentran en condiciones equilibradas u homeostáticas. Por ejemplo, las citocinas inflamatorias son importantes para el reclutamiento de leucocitos, la actividad antibacteriana, la maduración de células dendríticas, incluyendo también la protección contra patógenos. Por su parte, las citocinas antiinflamatorias participan en la tolerancia inmunológica y la modulación de la respuesta inflamatoria. La respuesta es coordinada, en donde tenemos una fase de inicio que predomina la fase inflamatoria, mediada por células T cooperadoras o macrófagos M1. A esta fase le continúa una fase de recuperación o antiinflamatoria, mediada por células T reguladoras o macrófagos M2. La respuesta inflamatoria tiene como función proteger a los tejidos y, como mencionamos anteriormente, favorecer el reclutamiento de leucocitos, actividad antimicrobiana. No obstante, esta debe de estar coordinada con una fase inicial y una respuesta de recuperación. Tal respuesta inflamatoria tiene una relación con la respuesta del estrés, ya que en el estrés también observamos una respuesta inicial y una fase de recuperación. No obstante, el problema surge cuando las respuestas de estrés no entran a una fase de recuperación, sino que éstas se mantienen a lo largo del tiempo. Esto origina lo que denominamos estrés crónico no resuelto, en donde no hay una fase de recuperación. Tal respuesta de estrés en relación con la respuesta inflamatoria también se va a presentar esta fase de inflamación sin recuperación, lo que condiciona el desarrollo de enfermedades y a largo plazo daño tisular. Por ejemplo, existen evidencias que han demostrado que el aumento en los niveles de estrés, tal como lo observamos en este gráfico, incrementan la probabilidad de desarrollar depresión mayor. Asimismo, sabemos que a medida que aumentan los niveles de citocinas en el organismo, aumenta el riesgo para desarrollar patologías como anorexia, fiebre, depresión, dolor, edema, psoriasis, ilio, colitis, artritis, daño tisular o en casos extremos, shock y falla orgánica. El ejemplo más claro lo hemos vivido con la situación de COVID-19, donde sabemos que los estadios avanzados o de hiperinflamación son los que conducen a la falla orgánica. Y esta falla orgánica se encuentra relacionada con un aumento significativo en la respuesta inflamatoria asociada a esta tormenta de citocinas. Ya que incluso la carga viral en los estadios avanzados está disminuida, por lo que el daño está más relacionado al aumento significativo de estas citocinas proinflamatorias. Por otra parte, también se ha demostrado que la inflamación crónica constituye un riesgo para las enfermedades neurodegenerativas, dolor crónico, enfermedad intestinal inflamatoria, artritis reumatoide, espondilosis anquilosante, enfermedad pulmonar, patología cardiovascular, carcinogénesis, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hígado graso, alteraciones psicoafectivas, incluso trastornos genitourinarios. Por consiguiente, una pregunta de obligación sería: ¿de dónde surge la inflamación crónica? Gracias a los estudios sistémicos, ahora se sabe que existen varios factores de riesgo que conducen a esta inflamación crónica de bajo grado. Por ejemplo, la disbiosis a nivel intestinal por dietas no saludables, alteraciones del sueño, disturbios de los ritmos circadianos, la exposición crónica a los xenobióticos, la inactividad física, las infecciones crónicas, la obesidad, el aislamiento y el estrés crónico. En el caso del intestino, se sabe que la alimentación en desequilibrio particularmente conduce a una disbiosis. La disbiosis constituye, en este caso patológico, señales metabólicas proinflamatorias del intestino, asociado a estos estilos de vida no saludables. Por consiguiente, el intestino, como un factor
inductor de inflamación, constituye un riesgo para obesidad, para inflamación de bajo grado y que pueda producir inflamación a nivel de las articulaciones, generando artritis, incluso también constituir riesgo de alergias, eczema, resistencia a la insulina, diabetes, patología hepática, patología cardiovascular o incluso alteraciones neurodegenerativas, alteraciones en el apetito, esclerosis múltiple, ansiedad, depresión, autismo, estrés, entre otros. Esto es lo que nosotros denominamos efectos de abajo hacia arriba, donde el intestino, al constituir una fuente de señales proinflamatorias, puede repercutir a largo plazo a nivel central. No obstante, no debemos olvidar que el estrés también constituye un elemento fundamental para la inflamación crónica de bajo grado, de ahí que los estados psicoemocionales, la ansiedad, el condicionamiento negativo, la somatización, la memoria emocional, los conflictos no resueltos también pueden constituir señales proinflamatorias sistémicas y constituir un riesgo para el desarrollo de enfermedades. Por lo tanto, el estudio sistémico del organismo es de relevancia para comprender las patologías crónicas, la comorbilidad y la interrelación entre los sistemas. Todos sabemos que esta forma de estudiar sistémicamente al organismo ya la concebía la medicina tradicional china, y el reto que nosotros tenemos, que es parte de lo que nos impulsa a generar investigación, es estudiar la medicina tradicional china, pero desde un abordaje de la teoría de sistemas complejos y propiedades emergentes. Nosotros tenemos un grupo de trabajo multidisciplinario en donde generamos modelos teóricos, tomamos parte de las áreas del conocimiento de la cibernética, la física, la filosofía, la psicología, la bioinformática, las biociencias, incluyendo las matemáticas. La ventaja de pertenecer a una institución de educación pública como lo es la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec nos ha permitido establecer convenios con otras instituciones públicas en nuestro país, como lo es el Centro de Ciencias de la Complejidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el cual pues tenemos convenios, colaboramos para llevar a cabo estos estudios multidisciplinarios. También con el área académica de matemáticas y física de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, incluyendo también el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, aquí les presento el laboratorio de la universidad, de nuestra universidad, donde tenemos la licenciatura en acupuntura humana rehabilitatoria. Y bueno, aquí tenemos infraestructura que nos permite evaluar, analizar series de tiempo de variables fisiológicas al momento de prescribir tratamientos, al momento de analizar a los pacientes para ver las respuestas fisiológicas que se desencadenan con diferentes intervenciones terapéuticas. Podemos hacer registros continuos de presión arterial, de frecuencia cardíaca, electrogastrografía, potenciales evocados, electromiografía y bueno, entre otras variables como incluso la misma electroencefalografía. Y bien, en los protocolos pues podemos aplicar diversos tratamientos. Actualmente trabajamos intervenciones mente-cuerpo como es la meditación de atención focalizada, entre otras intervenciones mente-cuerpo, y vemos las respuestas combinándolo con acupuntura, analizando estas series de tiempo. Y bueno, realizamos estadística aplicada al análisis de señales o series de tiempo con el objetivo de encontrar marcadores biológicos para prognosis médica a partir de este análisis de estas series de tiempo. Y bien, pues uno de los objetivos que tenemos es determinar los cambios en las series de tiempo en salud-enfermedad, la relación entre la inflamación crónica de bajo grado con el estrés y los estilos de vida. Y bueno, pues una pregunta que tenemos es cómo hace el organismo para controlar esta respuesta inflamatoria y estos mecanismos de estrés que tienden a fallar o que condicionan estas alteraciones sistémicas que constituyen riesgos para las enfermedades crónicas. Nosotros sabemos que el estrés está mediado por dos mecanismos, un mecanismo humoral y un mecanismo neuronal. Entre los mecanismos humorales sabemos la existencia del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y dentro de los mecanismos neuronales pues tenemos la actividad del sistema simpático y del sistema parasimpático. Ambas son relevantes como mediadores de la respuesta al estrés.
No obstante, nosotros estamos interesados en la actividad colinérgica mediada por el nervio vago, ya que cada vez hay más evidencias de la relevancia que tiene este nervio como un modulador de la respuesta inflamatoria sistémica y en consecuencia también su participación en la patología inflamatoria y alteraciones psiquiátricas. Por consiguiente, ¿cómo estudiar de forma no invasiva la actividad vagal en el organismo? Existe una herramienta que nosotros utilizamos que es analizando la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y con esta metodología, pues nosotros pretendemos ver la relevancia que tienen estos diferentes factores en el balance simpático vagal y sobre todo su repercusión en la inflamación crónica de bajo grado. Ahora bien, ¿cómo entender la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Todos sabemos que el latido cardíaco se encuentra bajo la influencia del sistema simpático y el sistema parasimpático. Cuando estimulamos al sistema simpático, la frecuencia cardíaca aumenta, no obstante, disminuye el intervalo latido-latido cardíaco. Por su parte, cuando estimulamos al sistema parasimpático, la frecuencia cardíaca disminuye, como se aprecia en este gráfico, pero incrementa el intervalo latido-latido cardíaco. Estas fluctuaciones en los intervalos de tiempo o de latido-latido cardíaco es lo que denominamos variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ahora, estos intervalos se grafican a lo largo de tiempo, es lo que se denomina un tacograma, y la variabilidad en los intervalos RR de la frecuencia cardíaca resultan de la influencia del sistema nervioso simpático y parasimpático sobre el nodo sinusal, de tal manera que las oscilaciones que se registran por estas fluctuaciones, pues recordemos que siempre serán resultado de qué tanto tono simpático o colinérgico o vagal presenta el paciente. Para extraer esta información simpática y parasimpática de este tacograma, se realiza un análisis espectral a través de una transformada rápida de Fourier y con ello se descompone en dos elementos, uno de baja frecuencia asociado a la actividad simpática y otro de alta frecuencia asociado a la actividad parasimpática. Con esta metodología hemos publicado dos artículos, uno en el 2019 y otro en el 2021 recientemente, analizando dos síndromes de la medicina tradicional china. En lo referente al síndrome de deficiencia de Qi de vaso, encontramos a través de pruebas psicométricas en una muestra de alrededor de 120 pacientes una reducción en los niveles de atención con la prueba psicométrica D2 a través de estudios electrogastrográficos y algunos cuestionarios. Describimos más bien encontramos en los pacientes distensión abdominal postprandial, estreñimiento, una reducción en la peristalsis intestinal y los síntomas como son debilidad de las extremidades y fatiga. Asimismo, cuando analizamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca, encontramos un desequilibrio simpático-vagal, bajo tono vagal, con predominio simpático. Ahora bien, otros estudios en otros laboratorios han encontrado una correlación entre la reducción en la variabilidad de la frecuencia cardíaca con una disminución en la tolerancia inmunológica en los pacientes, una reducción en su capacidad de regulación emocional, una disminución en su capacidad de afrontar el estrés y un aumento en la inflamación de bajo grado, así como ansiedad e insomnio. Por lo tanto, nosotros concluimos que el síndrome de la medicina tradicional china se acompaña de cambios en la esfera psicoemocional y orgánico-visceral. Estos cambios ya se describen en la medicina tradicional china. Sin embargo, nosotros fuimos los primeros que a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca pudimos cuantificar tales cambios y proponemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca constituye un marcador biológico potencial que puede ser utilizado para analizar de forma sistémica el síndrome en la medicina tradicional china. Tal propuesta se publicó en el 2019 y por lo novedoso de nuestra propuesta se publicó como un artículo destacado y aparecemos en la portada de la revista. Posteriormente, como analizamos primero un síndrome de deficiencia, después optamos por un síndrome de hiperactividad o de exceso, como lo es hiperactividad de fuego de corazón. A través de pruebas psicométricas evidenciamos la presencia de insomnio, ansiedad,
sudoraciones nocturnas en las palmas de las manos, plantas de los pies, entre otras manifestaciones clínicas. Pero bueno, lo que era de interés en este estudio, fue analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, e igualmente encontramos un desequilibrio simpático vagal con bajo tono vagal, un predominio simpático y baja variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y como les describí anteriormente, la reducción en la variabilidad de la frecuencia cardíaca se relaciona con poca tolerancia inmunológica, una reducción en la capacidad de regulación emocional, reducción en la capacidad de afrontar el estrés y un aumento en la inflamación de bajo grado que cursa con ansiedad e insomnio. Entonces, nosotros proponemos que el balance simpático vagal, que hacemos evidente a través de analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cambia en función de la edad y también cambia en función de la presencia a estresores, a determinados tipos de dieta, estilos de vida no saludables que a largo plazo condicionan la presencia de enfermedad. Por consiguiente, el síndrome en la medicina tradicional china predomina precisamente o se caracteriza por una pérdida en la capacidad adaptativa autorreguladora del paciente. Por eso es que hay la correlación entre la baja variabilidad de la frecuencia cardíaca con una baja capacidad de afrontar el estrés, baja tolerancia inmunológica, y todo esto constituye riesgos de desarrollar diferentes patologías. En el síndrome de la medicina tradicional china, estas patologías pueden clasificarse en síndromes de exceso o síndromes de deficiencia en función de los factores de riesgo o la susceptibilidad genética que va a presentar el paciente. Entonces, la propuesta también ha resultado novedosa y este año se publicó ya con el síndrome de hiperactividad de fuego de corazón, e igualmente atrajo la atención de los editores de la revista JAMS y aparecemos nuevamente en la portada como artículo destacado de este año 2021. Y bueno, pues si nos encontramos ante patologías sistémicas por pérdida de la capacidad adaptativa del organismo, entonces necesitamos también de intervenciones sistémicas. Dentro de estas intervenciones sistémicas, nosotros estamos enfatizando prácticamente cambios de fondo en los pacientes que generen cambios graduales a lo largo del tiempo. Ese es otro proyecto que estamos desarrollando, porque así como el organismo gradualmente, conforme avanzan los años, conforme uno se expone gradualmente a diferentes estresores, va condicionando a desarrollar diferentes patologías. Es lo que conocemos como la historia natural de las enfermedades. Asimismo, las intervenciones sistémicas deben de llevar a este cambio gradual para que el organismo vaya nuevamente recuperando esta capacidad autorregulatoria. De ahí que la actividad física, la herbolaria, las medicinas mente-cuerpo, intervenciones sistémicas, la acupuntura, por ejemplo, los psicofísicos, la exposición a ambientes naturales, la misma dieta, van a constituir parte de estas intervenciones sistémicas. Y por consiguiente, pues constituyen estos abordajes terapéuticos emergentes en el sentido de que a la par de los análisis sistémicos con los que contamos, como lo es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, podemos proponer estrategias ya en función de la individualidad y de la condición de cada paciente para que la intervención sea más particularizada a la condición del paciente. Y bueno, nosotros hemos trabajado con la acupuntura, pero desde una perspectiva neurofisiológica, ya que la acupuntura sabemos que es una estrategia terapéutica que modula sistémicamente al organismo. Nosotros publicamos en el 2019 una propuesta donde mostramos que la acupuntura activa mecanismos moduladores en el organismo a diferentes niveles. Este artículo se publicó en la revista Longhua Chinese Medicine de la Universidad de Medicina Tradicional China de Shanghái. Y bueno, dentro de estos niveles regulatorios de la acupuntura tenemos un nivel de regulación local, le denominamos biomodulación, un nivel de modulación neuronal, neuromodulación, a nivel orgánico, cardiomodulación, modulación visceral, inmunomodulación e incluso modulación emocional y cognitivo o psicomodulación. En este esquema podemos observar los efectos locales una vez que nosotros colocamos la aguja, su relación con la piel, tejido subcutáneo, la fascia, músculo y los mecanismos de transmisión, para posteriormente desencadenar la neuromodulación o la cardiomodulación o modulación visceral.
Y bueno, la psicomodulación a nivel de las redes neuronales en la corteza cerebral, y en conjunto, al considerar que la acupuntura modula estos diferentes sistemas, es decir, el sistema en general, le denominamos psiconeurobiomodulación. Por ejemplo, a nivel de la biomodulación local, sabemos que la acupuntura induce la liberación de diferentes mediadores de la inflamación, ya que cuando la aguja se introduce, se produce una microlesión, y la microlesión conlleva la liberación de diferentes mediadores inflamatorios y la participación de diferentes células que se encuentran en el sitio de punción. Tales mediadores inflamatorios producen cambios vasculares, los cuales siempre serán en función de la técnica de manipulación. En este gráfico observamos cómo cuando hay una manipulación individual o una sola manipulación de la aguja, hay un cambio vascular. Sin embargo, este es más significativo cuando se generan más manipulaciones. En el laboratorio nosotros contamos con equipo para medir estos cambios a través de Doppler, y también hemos evidenciado cambios vasculares a nivel local, incluso una respuesta bifásica donde tenemos primero una respuesta simpática que le continúa una respuesta parasimpática. Estos cambios vasculares son evidentes cuando uno aplica una sesión de acupuntura como eritema, y este eritema está relacionado a la liberación de mediadores inflamatorios, el reflejo de axón y otras respuestas asociadas a la mecanotransducción. La participación del tejido conectivo también es importante para la biomodulación. Ya otros laboratorios han demostrado la activación de fibroblastos que se encuentran en la matriz extracelular y la relevancia del atrapamiento de la aguja para un mayor acople entre la aguja y la matriz extracelular, en donde la deformación de la misma es relevante para generar estos cambios celulares relevantes para los procesos de cicatrización o de remodelación de la matriz extracelular. También sabemos que la electroacupuntura favorece la regeneración de las fibras musculares, tal como lo podemos observar en este estudio, donde se observa un tejido sano, un tejido lesionado, y cómo la electroacupuntura recupera el número de fibras musculares. También disminuye la fibrosis muscular. En este estudio se utiliza un marcador de colágena, el cual se observa en color azul verdoso, y vean cómo en el que al 28 días sin tratamiento hay mucha fibrosis, y cuando se aplica la electroacupuntura prácticamente disminuye la fibrosis. Sabemos también que la acupuntura activa receptores neuronales periféricos como son los corpúsculos de Pacini o los corpúsculos de Meissner. Este es un histograma donde se ve la respuesta de los receptores al estímulo con acupuntura, en este caso en el punto corazón 7. Y bueno, ya se han descrito la participación de otros receptores, como los receptores pilosos, los corpúsculos de Pacini, los discos de Merkel, entre otros más. En resumen, a nivel local, la biomodulación incluye cambios vasculares, pero también cambios neuronales, que son relevantes para la transmisión del estímulo acupuntural a distancia. Nosotros publicamos un libro por el Instituto de Ciencias y Medicina Integrativa, donde abordamos en extenso los efectos y mecanismos en el sitio de punción y manipulación con acupuntura neurofisiológica. Bien, y una vez que se estimula en la zona local, otra respuesta subyacente a la terapéutica acupuntural es la propagación del estímulo a distancia. Pues sabemos que la acupuntura no solamente produce efectos a nivel local, no solamente es una respuesta biomoduladora local, sino que también manda la respuesta a distancia. Y aquí es relevante considerar las diferentes estructuras anatómicas en el sitio de punción. Sabemos que hay planos intermusculares entre grupos de músculos donde podemos localizar algunos puntos o acupuntos, y que son relevantes para estimular con la aguja en estas depresiones donde sabemos hay abundantes paquetes vasculonerviosos. Ahora, ¿por qué es relevante despolarizar a las fibras aferentes y enviar señales a distancia con acupuntura? Recuerden que la acupuntura trabaja sistémicamente, no solamente de forma local. Y mencionábamos que también una causa que subyace a las enfermedades es la pérdida en la capacidad adaptativa autorreguladora. Entonces, esto nos conduce a
preguntarnos, pues, quién es el responsable de autorregular, de ajustar y de corregir cuando hay alguna alteración en el organismo. Pues el sistema nervioso central es el responsable de procesar la información, de controlarla, pero también corregir cuando hay alguna alteración en el organismo, es decir, ajusta al organismo. Por consiguiente, la pregunta siguiente es cómo podemos modular la actividad del sistema nervioso. Esto ha generado nuevos abordajes por la limitación de los tratamientos farmacológicos, lo que mencionaba al principio, los efectos adversos, los tratamientos refractarios. Y entonces hoy existe una medicina denominada medicina bioelectrónica, que es un campo de la ciencia relativamente nuevo que está encaminado al tratamiento de enfermedades crónicas usando señales eléctricas a través de los nervios o directamente en el sistema nervioso central. Esto es una realidad. Hoy sabemos que se puede estimular el cerebro de forma directa, a nivel epidural, a nivel intramedular o de forma a través de la estimulación nerviosa periférica también puede ser viable. Por consiguiente, aquí les muestro un esquema donde se observa una estimulación cerebral profunda de alta frecuencia. Se introducen electrodos para estimular directamente al cerebro. También se puede estimular a la médula espinal a nivel epidural, estimular raíces dorsales colocando electrodos o incluso estimular nervios periféricos como el nervio occipital o incluso también las raíces sacras o la misma estimulación eléctrica del nervio vago. Las implicaciones de la estimulación eléctrica del sistema nervioso son muy amplias. Se utiliza para tratar patologías urinarias, enfermedades neurodegenerativas, rehabilitar al sistema nervioso central, respuestas psicofisiológicas al estrés, para patologías gastrointestinales, patologías inflamatorias, patología genital, entre otras. No obstante, aunque son estrategias novedosas emergentes, pues sabemos que hay riesgo, hay limitaciones en cuanto a este tipo de estimulación por la invasividad que amerita. El riesgo al procedimiento quirúrgico, la desconexión del estimulador o algunas intervenciones poco accesibles por el costo y demanda del sector sanitario o incluso el mismo rechazo del implante. Por consiguiente, se ha investigado la efectividad y costo-beneficio de terapias de estimulación con menor invasividad, y una de ellas corresponde a la estimulación nerviosa percutánea. Aquí se utilizan dos electrodos en forma de aguja que se colocan próximos a los nervios. Y bueno, aquí es en donde nosotros, curiosamente por azar del destino, cuando estaba emergiendo la medicina bioelectrónica, yo me encontraba haciendo mi estancia de doctorado en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Nosotros prácticamente trabajábamos con la estimulación directa de nervios, estimulábamos nervios como el nervio sural, el peroneo superficial y registrábamos actividad neuronal en la médula espinal. A mí me sorprendió porque sabía que existían técnicas para modular la neurotransmisión en el sistema nervioso central, estimulando nervios periféricos. Nuestra área de estudio era en aquel entonces investigar cómo se modula la neurotransmisión y cómo se pierde en condiciones como es la deficiencia alimenticia o malnutrición, desnutrición, etcétera, cómo cambia la eficacia cinética en la médula espinal. Y bueno, pues sabíamos también que cuando se estimulaban determinados nervios a determinadas frecuencias directamente los nervios, se podría deprimir la actividad neuronal, incluyendo también respuestas neuronales nociceptivas, es decir, respuestas asociadas al dolor. Y bueno, recuerdo muy bien que en el 2013, una vez que salieron algunos artículos que publicamos sobre deficiencias nutricionales y la neuromodulación por el estímulo del sistema nervioso periférico, propuse estimular, pero ahora con agujas de acupuntura, como electrodos. En aquel entonces yo todavía no sabía que existían ya técnicas de neuromodulación, pero la intuición nos condujo a desarrollar los primeros experimentos y sabiendo que bueno, la estimulación directa del nervio es algo invasiva, pero que sin embargo da respuestas neuromoduladoras muy significativas, las cuales disminuyen las respuestas de estas neuronas que transmiten dolor y pueden generar analgesia. Entonces,
Sabemos que la acupuntura constituye un dispositivo médico con registro ante la FDA y por consiguiente pues será viable llevar a cabo este protocolo, sobre todo para obtener los recursos, porque en México nosotros participamos en convocatorias para obtener recursos y obtener donativos para comprar reactivos y poder realizar estos experimentos, ya que aquí en México la acupuntura pues está normalizada y esto tiene que ver gracias pues a los estudios científicos que se han realizado y que han permitido llevarlas a instituciones de educación pública. Entonces, la metodología pues es muy similar a lo que estuve realizando años atrás sobre estimular nervios periféricos y registrar la actividad neuronal, ¿sí?, con electrodos de superficie. Bueno, pues estos son potenciales de campo extracelular, son conceptos electrofisiológicos que por el momento no son relevantes para esta presentación. Pero lo que sí quiero enfatizar es que ahora, en lugar de estimular directamente con electrodos sobre los nervios, ahora empezamos a estimular con agujas y registrábamos diferentes respuestas a lo largo de la médula espinal con varios electrodos y ver qué respuestas generaba el estímulo acupuntural. Bueno, incluso también registros de raíces dorsales, raíces ventrales. La metodología que utilizamos nos permite hacer registros de diferentes partes del sistema de la médula espinal. Y bien, ¿qué encontramos? Pues encontramos que en efecto, cuando aplicamos electroacupuntura en los modelos experimentales, podemos evocar respuestas neuronales espinales que incluso son más significativas que estimulando directamente sobre el nervio, en este caso el nervio sural. Otra resultado que también resultó novedoso para nosotros es que estas respuestas neuronales son significativas cuando se estimulan acupuntos sobre los canales que están relacionados a trayectos nerviosos. Por ejemplo, aquí estimulamos acupuntos asociados al canal de vejiga y lo interesante es que cuando estimulábamos en un no acupunto pero que estaba sobre el canal de vejiga, incluso también la respuesta neuronal era similar, muy similar a cuando estimulábamos sobre los puntos de acupuntura sobre el canal de vejiga. Y bueno, pues esta es la representación gráfica donde vemos que no hay diferencias significativas y esto nos condujo a proponer, bueno, los resultados se publicaron igual en la revista JAMS en el 2014 y en otra revista que es Experimental Brain Research. Y bueno, lo que nosotros propusimos fue que es más relevante desde el punto de vista neurofisiológico la estimulación a lo largo de los trayectos nerviosos y lo que nosotros estamos generando al colocar agujas sobre este trayecto nervioso es precisamente generar un tipo de estimulación espacial donde enfatizamos las sensaciones de ki y la propagación a lo largo del canal para que el efecto neuromodulador se sume a medida que yo voy estimulando determinadas regiones sobre el canal de vejiga. Sabemos actualmente también que la acupuntura despolariza a las fibras aferentes, a los 4 grupos de fibras aferentes y también con base en otros estudios que hemos realizado ya en humanos, gracias a este equipo Biopac podemos registrar la descarga neuronal a través de un electroneurograma y establecer la correlación entre determinadas zonas o canales con estas descargas neuronales. Y bueno, pues también el de ki es algo importante que nos permite saber hacia dónde se está propagando la señal a través de las sensaciones que describe el paciente. Y bueno, en función de estos resultados, pues enfatizamos la importancia de los nervios periféricos para evocar estas respuestas neuronales. Incluso también nos llevó a proponer el concepto de campo receptivo en lugar de punto de acupuntura, artículo que se publicó en el 2017, igualmente en la revista JAMS, se publicó como artículo destacado, incluso la propuesta de que el punto de acupuntura es algo dinámico, no es algo estático, sino que puede estar aprendido o apagado en función del estado orgánico, del estado patológico o sano del paciente. Y bueno, este año también publicamos continuando con nuestros modelos teóricos, la propuesta de un biocircuito en lo referente a lo que es el de ki desde la teoría general de sistemas, sobre todo enfatizando la descarga aferente, las diferentes respuestas que puede describir el paciente cuando no está aplicando acupuntura.
Entonces, la siguiente pregunta que nos planteamos fue si era posible neuromodular la eficacia sináptica con acupuntura o electroacupuntura. Todo nuestro abordaje experimental que realizamos fue similar, con electrodos sobre el dorso de la médula, estimulando ahora con agujas, y encontramos que en efecto la electroacupuntura puede neuromodular la transmisión en la médula espinal, puede deprimir la propagación de forma transitoria. Cuando se seccionan determinados nervios se bloquea el efecto de la electroacupuntura, lo que significa la participación del sistema nervioso periférico. Y bueno, pues a través de diferentes abordajes experimentales uno va describiendo algún mecanismo. Nosotros describimos un mecanismo GABAérgico en los efectos de la electroacupuntura. Estos resultados los publicamos en el 2014 en la revista experimental Brain Research. Actualmente estamos trabajando con modelos experimentales de diabetes, donde también encontramos que la electroacupuntura neuromodula la neurotransmisión, incluyendo componentes asociados a la respuesta de neuronas nociceptivas. Bueno, pues también sabemos que la electroacupuntura puede deprimir por determinado tiempo estas respuestas neuronales. Esto nos permite obtener estos gráficos que son de curvas dosis-respuesta, donde podemos observar que el efecto analgésico de la electroacupuntura a los 20 minutos se alcanza la máxima respuesta analgésica entre 20 y 30. Posteriormente ya no hay una gran respuesta analgésica. Entonces, de ahí la relevancia de hacer la investigación de curvas dosis-respuesta para determinar cuánto tiempo se debe de aplicar un protocolo y después como ya no hay una respuesta significativa. Entonces hay una máxima de presión a los 20-30 minutos. De ahí que los protocolos de electroacupuntura con 20-30 minutos es más que suficiente. Si nosotros queremos prolongar la respuesta analgésica, podemos cambiar la frecuencia de electroestimulación. Por ejemplo, baja frecuencia, 2 Hz, y aquí durante 30 minutos vemos cómo se deprime la actividad de las neuronas nociceptivas por mayor tiempo. Bien, también hemos realizado estudios donde sabemos que la electroacupuntura modula la excitabilidad de las motoneuronas, favorece la locomoción en parálisis espástica. Hemos descrito algunos protocolos, como es un programa de electroestimulación denso en modo intermitente, donde en modelos de trauma espinal hacemos que en este caso la ratita vuelva a caminar aplicando electroacupuntura en trauma espinal. Y bueno, los resultados los publicamos en el 2017 en la revista Brain Research Bulletin. Y bueno, existen más abordajes experimentales con técnicas histoquímicas, neuroquímica, biología molecular, microscopía confocal para estudiar los mecanismos de acción de la acupuntura. Esta es una histoquímica donde se muestra cómo la proteína ácida fibrilar glial, que se asocia con astrocitos, cuando hay ligación o modelos de dolor neuropático, aumenta la coloración al café. Esto significa que aumentó la expresión de astrocitos. Y la electroacupuntura disminuye estos astrocitos que resultan patológicos en el caso de dolor neuropático. Esta es otra técnica que se llama Western Blot para ver la expresión igualmente de astrocitos, pero con una técnica diferente. Y la electroacupuntura disminuye la expresión, aquí representado por la magnitud del negro. Si comparan esta banda, que es más intensa, cuando se aplica electroacupuntura disminuye. Y bueno, también modula las citocinas proinflamatorias a nivel de la médula espinal. Este es el grupo que recibe electroacupuntura, disminuye la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Y bueno, otro artículo que publicamos en colaboración con el doctor Sergio Torres Castillo en el 2018 en la revista Neurochemical Research, del potencial papel que tiene la electroacupuntura para proteger contra el estrés oxidativo en traumatismo espinal. Este es un capítulo del libro que publicamos en el 2016, Horizontes en Investigación en Neurociencias, donde mostramos que la electroacupuntura puede modular la tríada que son a las neuronas, la glía y las citocinas proinflamatorias. Bien, entonces es factible la neuromodulación y regeneración neuronal utilizando como electrodos para la estimulación nerviosa a las agujas de acupuntura. Ahora hay otros abordajes experimentales que han permitido describir lo que hoy denominamos un biocircuito de la acupuntura.
Por ejemplo, si uno coloca electrodos en la médula espinal, en el tallo cerebral, en el tálamo, en la corteza cerebral o incluso a nivel de las fibras aferentes, y en los efectores podemos mapear todo el circuito que se activa cuando se estimula con una aguja en diferentes partes del cuerpo, incluyendo puntos de acupuntura o no acupuntos. Y bueno, registrar las respuestas viscerales. Esto permite ahora saber, esto es ya parte del conocimiento común, que las respuestas de la acupuntura se integran en circuitos reflejos, donde tenemos un receptor, una fibra aferente, un centro de integración, una vía eferente y un efector. Y bueno, los centros de procesamiento pueden variar en función de la zona de estimulación, que puede ser centro de procesamiento en la médula espinal, el tallo cerebral, el diencéfalo o la corteza cerebral. Bueno, nosotros publicamos en el 2018 el modelo de biocircuitos, por si gustan ampliar más sobre los diferentes biocircuitos que se activan con la acupuntura. Se publicó en la Revista Internacional de Acupuntura. Y bueno, también tenemos un libro que es el tomo 3 de biocircuitos de la acupuntura, también editado por el Instituto de Ciencias y Medicina Integrativa. Tenemos aquí un biocircuito para la modulación cardíaca. Aquí tenemos otro biocircuito para la modulación de la respuesta inflamatoria. Parte de estas respuestas moduladoras antiinflamatorias las publicamos en el 2017 en la revista Trends in Molecular Medicine, en colaboración con el doctor Luis Ulloa y el doctor Rafael Torres Rosas. Y pues ha resultado de bastante interés este artículo de cómo a través de la estimulación nerviosa con acupuntura o electroacupuntura podemos modular la respuesta inflamatoria. Bien. Y bueno, pues hemos descrito más biocircuitos. Este es otro biocircuito donde enfatizamos la participación del vaso, cómo la liberación de beta-endorfina favorece la actividad de las células natural killer. Y bueno, hay diferentes biocircuitos. Lo relevante es saber que estos biocircuitos, que la aguja constituye una señal aferente que puede modular diferentes órganos y vísceras en nuestro organismo. Sabemos incluso que la actividad de la corteza cerebral también se puede modular por la acupuntura. Este es un registro que hizo Pariente en el 2005 donde muestra la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral, incluso la actividad de la corteza cingulada y la sustancia gris periacueductal con acupuntura. Y bueno, ya casi por finalizar, los efectos sistémicos de la acupuntura modula presentados a diferentes niveles, como es en la médula espinal, tallo cerebral o el diencéfalo o la corteza cerebral. Por consiguiente, la acupuntura constituye una terapia multisistémica, con efectos multisistémicos, donde es importante conocer sus mecanismos de acción, las zonas de punción, las frecuencias, la electroacupuntura, sus parámetros, etcétera, para que los efectos sean más significativos. Y no solamente un efecto placebo, en donde yo puedo colocar las agujas en cualquier parte del cuerpo y valerme más de la expectativa del paciente a la terapéutica acupuntural y obtener alguna respuesta. Entonces es lo que nosotros denominamos modulación ascendente, de abajo hacia arriba. Y bueno, pues ya casi por terminar, ¿y la modulación descendente qué relevancia tiene también en la terapéutica acupuntural? Tiene mucha. Aquí es en donde entran las intervenciones mente-cuerpo. Ya casi por finalizar, las intervenciones mente-cuerpo son terapias de integración que promueven el adecuado balance homeostático y alostático relacionado a la salud a través de mejorar el impacto positivo del paciente. Hay diferentes intervenciones mente-cuerpo, desde la psiconeuroinmunoendocrinología, como son enfoques conductuales, psicológicos, sociales, expresivos o espirituales. Nosotros estamos trabajando actualmente con intervención mente-cuerpo que le denominamos meditación neurovisceral o también meditación de atención focalizada. Al paciente le enfatizamos que durante la terapéutica electroacupuntural focalice su atención en determinado órgano, víscera, y a través de visualizaciones y condicionamiento positivo ayude a su proceso de autorregulación y recuperación. Ya presentamos nuestros resultados en un congreso que se hizo aquí en México por la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas en el 2019 y ha traído la atención de varios investigadores, incluso dentro de los mismos acupunturistas.
Entonces, en síntesis, las intervenciones mente-cuerpo tendrían una modulación descendente y la acupuntura constituiría una modulación ascendente. La convergencia de la modulación descendente y ascendente tendría mayor impacto para activar estos mecanismos de afrontamiento, mecanismos de autorregulación orgánica y restablecer la salud en el paciente. Y bien, pues las conclusiones de mi presentación es que el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, así como la emergencia de la comorbilidad, requiere de nuevos abordajes sistémicos del proceso salud-enfermedad. La medicina tradicional china y su estudio desde los sistemas complejos ofrece una alternativa para comprender esta problemática, siendo la inflamación crónica de bajo grado un común denominador. Por otra parte, la acupuntura neurofisiológica en combinación con diferentes intervenciones, como es la intervenciones mente-cuerpo junto con acupuntura, lo que denominamos psicoacupuntura, ofrece un campo novedoso e integrativo. Es necesario continuar con la investigación colaborativa de la acupuntura en sus diferentes campos de acción, con el objetivo de ofrecer un tratamiento complementario a las patologías crónico-degenerativas y nuevas enfermedades emergentes. Pues muchas gracias por su atención. Aquí dejo mis datos de contacto por si alguien quiere saber más sobre nuestro trabajo, alguna colaboración o algún trabajo que quieran que les envíe de nuestras publicaciones, etcétera. Pueden consultarme, buscarme también en el Google Académico, en ResearchGate, en PubMed, con mi nombre Salvador Quiroz González. Pues muchas gracias por su atención y hasta pronto.